más bien este en vivo era para hablar sobre lo que acaba de pasar apenas estos días, ayer, la cancelación de el show de Jimmy Kimmel. Yo creo que si estás familiarizado un poco con la comedia, sabes quién es Jimmy Kimmel. O sea, me refiero a si eres comediante, al menos, quiero pensar. ¿Tú sientes De que, preferencia. yo digo que sí, ¿no? Sí, aunque no seas comediante, si quieres, si ves un poco de entretenimiento gringo o así, es bastante influyente el show de Jimmy Kimmel. Así es. Y no es justo el show más longevo, es un show que se creó en 2003 en la cadena ABC, que se graba en vivo en Los Ángeles, en Hollywood. Tengo entendido que sale todos los lunes. Y justo el lunes pasado, que fue el lunes 15, ¿no? El cumpleaños de México, fue cuando fue el último programa que transmitieron de Jimmy Kimmel. Ya después se dio ahora sí que este golpe y dijeron, ¿saben qué? Suspendido indefinidamente. Y El, esto lo hizo ABC, aludiendo a que pues su audiencia, sus clientes no concordaban con esa, esa visión del presentador, que es muy curioso porque eso no lo dijo, o sea, sí lo dijo Jimmy Kimmel, pero no lo escribió Jimmy Kimmel. Pues obvio que hay un equipo de guionistas detrás, ¿no? Pero pues vaya, todo el programa pues pasó factura. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿qué dijo Jimmy Kimmel? ¿Qué dijo Jimmy Kimmel? ¿Qué dijo? Ya dinos qué dijo. Yo sé qué dijo. Dijo Sí, que Trump chilló como un niño a un pez dorado por la desdivisión de Charlie Kirk. es verdad. Dijo literalmente, el pasado fin de semana tocamos fondo con Maga. Intentaron presentar al asesino de Charlie Kirk como cualquier cosa, menos como uno de los suyos, y haciendo todo lo posible por sacar rédito por ello. Eh, Así no es como un adulto llora la muerte de un amigo, así es como un niño de 4 años llora un pez dorado. Ese fue básicamente el chiste, ¿no? No, tampoco fue la gran cosa, estamos de acuerdo, ¿no? No Ni fue así siquiera es como, tan de izquierda ese comentario, ni siquiera está tan cargado. a mí me parece pues otra, pues otro chiste irónico, otro chiste ahí Pues como como, todos. la Ujú. neta luego son, o sea, no son fáciles de diferenciar ese tipo de chistes en los monólogos iniciales de los late night show, porque cambian de tema muy rápido, ¿no? No sé, no vi la transmisión, no he visto el video, no sé incluso si siga todavía ahí en internet, pero pues, regularmente esos chistes iniciales son un beat tras otro beat de otro tema y ya, y no pasa nada. Muy probablemente a la gente ya se le había olvidado. Justo. Jimmy Kimmel en el show escriben chistes de todo, se burlan de, pues, de lo que haya, no es, si no es personal, Trump. Exacto. Y entonces, pues, la cadena ABC sacó un comunicado, básicamente también, yo creo que por la presión de otra empresa que se llama Nexstar, que yo nunca la había escuchado, pero investigando, Nexstar es una empresa de canales afiliados. O sea, no es parte de ABC, sino es como una empresa para la que trabajan, porque estas empresas repiten las transmisiones a lo largo de Estados Unidos. ABC es propiedad de Disney. No, no Todo es... es propiedad de Disney. Ah, vaya, qué sorpresa. Ujú. Es como en la película de, ay, ¿cómo se llama el robotito? Wally. ¿Wally? Ah, sí, El monopolio que ponen ahí, eso es Disney. son ellos. Son ellos mismos. Saben lo que están haciendo. Pero ¿no te parece curioso que justo mucho tiempo se acusó a Disney de ser una empresa super woke, ¿no? Que decían, ay, ya, Disney, no seas tan woke, ay, todo le cambias, todo le mueves. Y
Ujú. Y, y esto, pues no sé, digo, a mí nunca me ha parecido woke Disney porque la neta creo que ni le importan esas cosas, solamente lo hace para generar más ganancias. Es Y, correcto. y esto sí se ve más un manotazo de poder. Como dice Jorge Carlos Preciado Cicero, siguiente escena, Trump abofetea a Kimmel. Como el meme de Batman, Jorge. Sí, Ujú. el bebé de Batman. Sí. Este, No, bueno, no sé quién dijo que Disney era muy woke, tal vez por lo de los personajes casteados con afrodescendientes. bueno, yo Eso. me acuerdo de la polémica de Buzz Lightyear, ¿no? Ay, es que se besan dos Ah, mujeres. ¿Cómo? sí. Ay, ya estás bien woke, Disney, ¿no? Y por los live de Dross, que ese güey también está ya medio Atroz. tocadín y siempre está diciendo que Disney ya esto, Disney aquello. Ya, Dross, queremos ver fantasmas. Sí, chale, Dross, qué personaje, ¿eh? Siniestro. Ujú. Eh, pero, o sea, la realidad es esto. O sea, estamos viendo realmente cómo es Disney y cómo dice, ah, no, pues es que ya no me conviene, Jimmy Kimmel. O sea, también tú no digas esas cosas, a ti sí te vamos a dar para atrás. Sí, sí, bueno, o sea, qué contradicción, ¿no? Pero creo que Disney es un agente muy claro del capitalismo y de cómo funciona. Pone sus besos woke en Buzz Lightyear porque es como lo que hay en el folclore actual, en la cultura popular de ay, ya nos importan estos valores de que sí existe la gente gay. Ujú, Pero no, o sea, lo pone ahí como en una forma explotativa porque sabe que ahí hay mucha audiencia es correcto. o a veces sí lo ponen porque hay gente adentro que sí lucha por eso, pero al final son parte de la misma máquina. Sí, no Y es como el verdadero interés, ¿no? ujú, ujú, ujú. De hecho, esto de los personajes de distintos color de piel, en vez de hacer una historia nueva para una persona de distintas características, no, y todos las live actions son renovaciones de derechos de autor para seguir teniendo su imperio de entretenimiento, Ujú. pues Pero ¿sabes a quién no van a renovar? aquí A Jimmy Kimmel. dice como Will Smith, Ajá. oh, Jorge ¿Qué? Carlos Preciado Porque, dice, como Will Smith, keep my MAGA supporters name out of your mouth. ¿Tú crees? ¿Will Smith es MAGA? eso no me lo esperaba. ¿Sí? No creo, no sé. No sé. Ya nadie sabe nada de Will Smith Ujú, desde que se la pasa abofeteando gente. criticando a la banda. No, creo que Sí. solo lo dice por la cachetada, siento, Ok, Jorge. ok. Pero sí, Jimmy Kimmel no va a ser renovado y es censurado. ¿Hay Sí, alegaciones de que haya sido cancelado por otra razón? mm, hasta ahora, hasta el día de hoy, no. O sea, el comunicado oficial de ABC, pues es simplemente que no comulgan con esos valores, ¿no? Ya sabes que nunca especifica, ¿no? Siempre es como, ¿qué valores exactamente? Ah, Ajá. los de Charlie Kirk. Entonces, pues simplemente dijeron eso. La empresa Nexstar, que pues es también una empresa filial muy grande, muy poderosa, eh, no es como la primera, o sea, hay algo aquí muy claro. El gobierno de Donald Trump contra los late night shows. Creo que eso ya está más que claro, porque no fue la primera vez que algo así pasa. Hace no mucho, el presentador Stephen Colbert también tiene su late night show, que tiene su nombre, que es de la cadena CBS, me parece. También ya le dijeron que en mayo del 2026 se acaba su programa, ¿no? Y aquí sí lo disfrazaron un poco más. Digo yo que lo disfrazaron porque creo que sí de fondo hay algo político.
porque van a hacer una fusión entre Paramount, que es la propietaria de esa empresa, con Sky Media, me parece, y necesitan que para que esa fusión ocurriera, necesitan el beneplácito de una institución gubernamental, que no me acuerdo cómo se llama, sus siglas son FCC, me parece, que Ujú. es como la que dirige las telecomunicaciones en Estados Unidos, la que da los vistos buenos, ¿no? Tienes que tener su permiso, pero directamente ese departamento de Estado, pues lo maneja la presidencia. Entonces, si no tienen la firma de Trump, el acuerdo no va. Y me pienso Sí, yo, pensando mal, oh, pero no lo que hagas. pero no lo hagas, ¿no? ¿Por qué piensas mal? La gente es bondadosa en este mundo. Mm, Eh, Pienso yo que pues es otro manotazo de Trump para decir, pues sí, te doy el aval, pero corre este güey, ¿no? ujú, Porque pues habla mal de mí, no me gusta, no me cae bien, qué sé yo, ¿no? O sea, no es la primera vez que Trump habla sobre los presentadores ujú, de late night shows. También habló mal alguna vez de Seth Meyers, que es otro presentador, ujú, comediante, surgido de ujú. Saturday Night Live, este, No, Seth igual diciendo estas palabras, ¿no? De cero talento, de perdedores, le hacen daño a América, etcétera, etcétera, ¿no? Ofensivos, y yo creo pues, que pues ya los tenía un poco en la mira. Entonces, no es la primera vez. Es obvio que Trump tiene mucho poder presidencial, tiene mucho poder de veto. ujú. Yo no sabía, yo pensaba, y yo decía ingenuamente, pues Estados Unidos es la mayor democracia del mundo, ¿no? Seguro que Oh, tiene sí, sistemas soberano. democráticos bien cabrones, ¿no? Que dices, para que el presidente no tenga un sobrepoder, ¿no? Para que todo esté equilibrado, y ya veo que no, Sí, que puede tocar muchas cosas. se supone que, bueno, sí hay cosas que se han podido frenar, como cuando intentó quitar como un poco más de los servicios de salud para la banda LGBT. eh, sí lo frenaron como en tanto a ¿cómo se dice? Ley federal constitucional Ujú. y, pero es que censurar así ya cae en el descarado palabra con F que termina en racismo, ¿no? Ujú. Entonces, yo NAZI, también, ismo. también sí, Eso, sí. Pero, o sea, es curioso porque, pues, lo que dice Kimmel, ¿no? En su chiste de que, pues, es la forma en la que un niño lloraría a su sí, pececito dorado, pues, esa es prácticamente la actitud de Trump ante todo, ante la vida en general, creo yo. es un bebé berrinchudo, eso es lo que es, Exactamente, naranja. exactamente. Y entonces, también hay que decir algo, Ujú. los late night shows en Estados Unidos ya van para abajo, estaban en franca decadencia de rating desde al Mm, menos hace unos 10 años. ok. Estaban en una crisis en la que ya las televisoras estaban intentando generar contenidos distintos, pero hay que también remarcar que para la cultura estadounidense, ese Ujú, tipo de shows, pues están muy arraigados. A pesar de que no tienen tanto rating, siguen arraigados en un gran sector en el que la costumbre era de que entre semana, por la noche, veías la tele, ¿no? Después de trabajar y te informabas también de alguna manera de forma graciosa de los acontecimientos, ¿no? De la vida pública del país. El problema es que los late night shows ya no generan rating porque ya las nuevas audiencias ya no los ven prácticamente. Si tú ves hoy en día el programa de Jimmy Fallon, te vas a dar cuenta que todo su contenido lo segmentan y lo ujú. hacen reel. Y es la forma en la que más gente joven los llega a ver. Porque en vivo ya no prenden la televisión, ya no entran Justo. yo voy a Es empezar que Jimmy Fallon. sí, justo es que los late night shows son muy de la TV en vivo, Sí, cosa que ya está muriendo por sí sola. sí, porque, o sea, en vivo ya todo es en vivo. Ujú. Ya no es
Ya no es una forma novedosa de presentar un producto, Ujú, ¿no? ujú. Como algo que va a pasar solo aquí, en este momento, cuando lo veas en vivo. Sí. Ya, o sea, ya todo se graba, ya al rato lo ves en un short, lo ves en YouTube, eh, pierde ya como esa frescura y por eso creo que ya venían en franca decadencia. O sea, también lo que está haciendo Trump no es acabarlos desde cero, como que nada más está poniéndole los últimos clavos al ataúd. Ok, ok. Tú, Pero, ajá. o sea, los late night shows ya se estaban muriendo y ya por eso no es como una censura muy escandalosa. No sé. Ah, bueno, sí, sigue siendo censura, definitivamente, Ujú. porque el problema de fondo es que también lo estás haciendo directamente contra comediantes, lo cual es raro, ¿no crees? ¿Por qué? Raro, ¿por qué? Digo, si yo soy dueño de un régimen, pues creo que los primeros que censuraría serían a los periodistas, ¿no? Pues es que luego los comediantes tienen más impacto, Eso también igual creo que por ahí que va. los influencers. O sea, los periodistas son de ahí sacan los chistes de las noticias, los comediantes y los comediantes es lo que la gente ve porque al parecer es divertido reír, pero también en labor del comediante como el bufón, que es el único que se puede burlar del rey sin que lo decapiten. Bueno, en este caso sí lo decapitan, pero sí tiene más impacto, creo que es por eso. Sí, está raro, ¿no? Que el primer manotazo sea dirigido a ellos. Digo, tampoco es como que los periodistas se vayan limpios. Igual creo que en esta semana, que, bueno, a la fecha que se está haciendo este directo, que se hace este video, Trump me parece que fue ayer a Reino Unido, y no sé si fue allá en Reino Unido o fue en Ujú. la Casa Blanca, pero tuvo ahí como un encuentro desafortunado con un periodista australiano, al que prácticamente pues lo cayó, ¿no? O sea, se sintió ofendido Trump por la pregunta, no recuerdo cuál era, pero pues cada vez se está viendo más eso y lo peor es que se está normalizando. Y, y siento que si Jimmy Kimmel no vuelve al aire con su programa, es un mal signo para todos en general, porque es como un Ya valió. pequeño, sí, es como una muestra de que aún en los disque gobiernos más democráticos se pueden seguir dando estos golpes de autoridad y callar a quien tú quieras, sin que la población responda realmente. Justo, mira, aquí está. Trump manda callar periodista australiano en rueda Ujú. de prensa. Le pregunta sobre sus negocios. Cállate, señaló el mandatario al corresponsal australiano John Lyons, o bueno, Lyons, o como se pronuncie, luego de que éste le preguntaba si cree que un presidente puede estar involucrado en tantos negocios mientras está en el cargo, así como, o sea, ni siquiera le estaba, pues, o sea, es que esta masculinidad frágil de que, ¿a poco sí puedes con tantos negocios? Y Trump, cállate. A ver, dice Roman Cast amenazó al periodista australiano y que lo iba a acusar con su primer ministro. Ah, Sí, es verdad, sí, sí, ya me acordé acúsalo con tu mamá, Kiko. ahorita que leíste la nota, sí, ya me acordé que lo cuestionó y Trump al principio contestó que los negocios los manejaban sus hijos, pero creo que ya la segunda pregunta fue la que lo hizo enojar y justo es que también es el problema de los CEO que gobiernan el mundo porque eh, pues tienen No muchos saben lo que están contactos. gobernando. No, y aparte, o sea, sí hay un verdadero poder empresarial, porque estoy seguro que Donald Trump tiene un amigo en cada mesa directiva de la empresa que me digas en el mundo. Claro, O sea, McDonald's, sí, claro, déjale hablar a fulano. No sé, Mars, Procter and Gamble, la que tú me digas. es que el mercado se regula solo, o sea, es la libertad de mercado, El libre mercado, sí, sí. claro. Dice eh, ajá. ay no, perdón, no sé qué iba a decir, continuamos. Lo siento, lo Pensé que siento. ibas a leer como un comentario o algo así. Yo también, pero no, lo Me perdí. iba a inventar un comentario, dices.
Dice Rosita Juanita, qué bien luce Mariana Hamilton. Dice Que Juan mande Pérez, saludos. live, soy fan, ya me suscribí 30 veces. Y es que, a ver, también hay que decir algo que me llamó mucho la atención. Jimmy Kimmel, Ujú, si bien está mal que lo censuren, también es medio raro y creo que es lo que siempre pasa, que pues al final él tiene más foco, porque siempre lo ha tenido, y claro, por ahí había comentarios que decían en X, ¿no? De, hasta que censuran a un hombre blanco es que volteamos a ver el problema, ¿no? ok, sí. Y creo que pues tiene un poco de razón en eso porque sin duda, o sea, ¿te acuerdas del escándalo de Trump, Ujú. incluso cuando estaba en campaña y que aún así no evitó que fuera presidente, que se filtró el audio donde decía, grab them by the pussy? Grab them by the pussy, el Se hizo clásico. un escándalo, pero Ujú. como que fue más chistoso que problemático, ¿no? Es este güey, ¿no? Bueno, ¿qué tal todas sus felonies y que es amigo de Epstein? Fíjate, fue amigo de Jeffrey Epstein. Y también la presión pública que se ha hecho para que liberen la lista, ¿no? Y la lista ahí está, pero pues nadie ha dicho nada. Pero bueno, regresando a a lo que decía esta persona en X, ¿no? De que, ya voltamos a ver el problema cuando le toca a un hombre blanco, ¿no? Y también hay que decir que de Jimmy Kimmel, perdón, Ujú, tampoco es una blanca palomita. O sea, vaya, sí es un comunicador, es un comediante, ujú, pero si uno revisa los programas que él tenía antes, en Comedy Central, porque él empezó en Comedy Central. Tenía también programas de sketches, tenía programas tipo late night show, solamente que más breves, con invitados menos conocidos, como que más locales, y a veces tenía como bromas y concursos que sí, tal vez bajo la mirada actual, ujú. sí podemos decir, ay, está raro que nada más salgan chicas medio encueradas con Jimmy Kimmel, ¿no? O sea, ¿Qué se es parecía un esto? poco a la ¿Laura tele de Pico? Monterrey. Sí, es lo que quiero decir, ¿no? O Ujú. sea, Jimmy Kimmel tampoco es como, el gran líder de la libertad de expresión, siempre tan ecuánime y tan Tan woke. responsable con el micrófono. Ujú, No, no lo es. Tampoco justo. creo que pretenda hacerlo, ¿eh? Es un comediante al final que entretiene gente. Es Punto. como South Park y, bueno, antes los Simpsons solo se burlaban de todo y ya. Sí. Y qué bueno que tocas el tema de South Park, porque justo pues, son otros que también yo creo que están en la mira. Eh, no ¿Qué? sé, También South Park, pero South Park se burla de todo. no sé si tan fuerte o no, pero regresaron con una temporada muy dura, en la que el primer episodio de temporada justo parodiaban a Donald Trump, ¿no? Y lo ponían teniendo relaciones con Satán y con un pene pequeño. Y, Bueno, y eso sí antes de sabe. esta temporada, South Ujú. Park se había negado como a retratar a Trump tal cual, ¿sabes? Habían hecho como personajes que se parecían, no lo habían puesto tanto en pantalla, como que tuvieron ahí un lapso en el que no sé si dijeron, si lo Ah, ponemos es prestarle demasiada atención, ok. o si antes a lo mejor sí hubo como alguna presión para que no saliera tanto, no lo sé, lo Ujú. desconozco, el chiste es que no salía tan frontal, y ya en este regreso de temporada ya le dieron con todo. Ah, Justo hace ujú. unas 3 o 4 semanas salió un episodio, ahorita te digo cómo se llamaba, un episodio de South Park Viva South Park, jaja. que se Sí, me llamaba acuerdo. Got the Nut, donde Ujú. hacen una parodia justo a Charlie Kirk, ¿no? Y estas charlas, ¿no? De su famoso American Comeback, que es muy curioso el nombre cuando, cuando piensas lo que le pasó. Este, en fin. Claro. eh, este, y en esa parodia que salió antes de la desvivisión del señor Kirk, este,
pues todo el mundo la retomó, ¿no? Diciendo, ay, ¿cómo South Park? Sobre todo, pues la gente a favor de Kirk, no, ya quiten esa caricatura, se está burlando de nuestro líder, nuestra gente. La realidad es que ellos ni siquiera sabían, obviamente, qué iba a pasar, o sea, no leen el futuro. Claro. Simplemente son un grupo de guionistas que habla de lo que está pasando y pues Charlie Kirk estaba ya en boca de todos por lo que venía haciendo y pues decidieron parodiarlo. Ujú, Y ujú. justo a partir de la desvivisión de este señor, ellos no sacaron el episodio que se supone iba a salir esta semana. No sé si también, justo pensando en lo de Kimmel y el ambiente político que se está viviendo, pero es la segunda vez que un programa, un episodio de South Park no sale a tiempo en la cadena de Comedy Central. La segunda vez en toda la historia de South Park, que es una serie bien longeva. Ala. Eh, ellos sacaron un comunicado en el que dicen literalmente, aparentemente cuando haces todo al último minuto, algunas veces no lo terminas. Es nuestra culpa. No lo entregamos a tiempo. Gracias Comedy Central y a los fans de South Park por ser tan comprensivos. Sintonicen la próxima semana. Y luego Ujú. hicieron un post donde dicen a partir de cuándo vuelven a sacar episodios, que es a partir de septiembre 24 y de ahí ya la lista, les quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios para terminar esta nueva temporada. Oh, Eh, wow. pues raro, ¿no? Sí. ¿No te parece eso Sospechoso. muy sospechoso? ¿Tú, Sí. tú qué dices, Jameken? ¿También les van a dar cuello? Pues yo espero que no, digo, ah, probablemente sí. Dice Natalia el episodio de que es el de Master Debating. Em, voy a omitir esa pregunta que ¿crees que le den cuello a South Park? Me pone muy nerviosa porque sería otro signo del FA sismo, ¿no? Ujú, Y ujú, Master Debating, no vi el episodio, ja, pero parece que habla de esto que hacen como Charlie Kirk y como Ben Shapiro de agarrar morritos universitarios y mm, debatir con ellos para hacerlos ver bobos y como si todo lo woke fuera bobo y todo lo maga inteligente. ujú. Em, y pues nada, solo quería decir eso. No, quería sí sacar esto al tema, porque ¿quién es Charlie Kirk? ¿Y por qué le importa tanto a Trump? Este, Tú tenías, antes de este live, me pasaste un texto, ¿no? Algo que dijo literalmente. claro, ya Ok. me acordé. Todo lo que he estado tratando No de sé si lo sacar. puedas leer, porque, a ver, para presentar este texto nada más, eh, yo no estoy de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo que se lastime, pues, por decirlo suavemente, se Ujú, lastime a ujú. alguien solo por lo que dice Y por lo que piensan, y ¿no? por lo que Ujú. piensa. Nadie debería de merecer lo que Charlie Kirk, teóricamente. Nadie debería Nadie, merecer nadie, por eso nadie. lo que sí mereció. No, no es cierto. Sí, justo, nadie merece morir por lo que dice, ¿no? Al igual que nadie Exactamente, merece morir por, digo, no ser censurado, ¿no? también. A ver, Pero, lo a que ver, dijo, nada más para comparar, ya dije lo que dijo Jimmy Kimmel en un show en vivo. sí, Veamos qué tipo de cosas decía Charlie Kirk. Y usted Kirk, decide. a ver, Kirk era un apoyador firme del el Second Amendment, esta ley de la constitución estadounidense que defiende el derecho a portar armas. Ujú, Y en una entrevista este año dijo que vale la pena que haya algunas, y quiero citar aquí a nuestro commenter, el gato retórico, que ujú, dice,
¿existe el karma? Que pregunta, ¿existe el karma? Creo que es una pregunta retórica porque es el gato retórico. Gracias, Ah, gato retórico. ¿Existe el karma? me hace sentido. Entonces, Charlie Kirk dice que vale la pena en esta entrevista que haya algunas muertes por pistola cada año solo para que se pueda tener ese derecho de portar Ujú. armas. Pues eh, lo Justicia divina, sostuvo, ¿no? ¿no? Lo sostuvo. No Eso, puedo decir que no fuera congruente, claro, o sea, sí, pues vale la pena hasta que soy yo, ¿no? pero aquí ese pequeño planteamiento de, o sea, estamos de acuerdo que nadie merece ese fin por lo que piensa o por lo que dice, pero pues sí hay que contextualizar y pues creo que fomentar ese criterio a partir de este tema de, pues mira, uno contó un chiste que ni siquiera fue tan duro Ujú, y lo censuraron y vas a decir, ah, no, pero al otro lo desvivieron. claro, Pues sí, pero también el otro se dedicaba a decir esas cosas en universidades eh, día a día, de eso vivía, le esas y pagaban cosas por eso peores, ¿no? y hacerlo por años. Y si a mí me preguntan, tanto Charlie Kirk como Tyler Robinson vienen del mismo trasfondo radical de que ya no sabemos dialogar y que Ujú. tan es así que a uno lo desviven y a partir de eso empiezan ya casos de censura para todo el que hable sobre esa desvivisión, Ya nos ¿no? van a censurar, Sam. Ya Aquí ni todavía modo. no, aquí nada más que no hablemos de la gobernadora de Tabasco. ¡Ah! Este, dato protegido. Nos Eh, van a hacer pedir 30 días de disculpas 30 públicas. días de disculpas públicas, sí. Bueno, ya ni pex. Una plana de disculpas, cada uno en su cuaderno. Y la van a revisar, ¿eh? No hablaré de. Ni siquiera quiero decir su nombre. Estamos ya en Dato el. protegido, no hablaré de dato protegido. No Es- hablaré del gran líder. No hablaré del gran líder. Mira, yo tengo aquí otra cosa que dijo el señor Kirk. Ujú. Dice, el matrimonio no es solo un hito de vida, es una vocación. Ala. Ujú. Dios no dijo, espera hasta que te sientas listo. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, cásate joven, sé fructífero y multiplícate. Eso es algo que puso en Facebook, ¿no? A lo mejor sí, esta línea no es tan explosiva como otras, Ujú. pero sí define muy bien cómo pues todo su pensamiento estaba, o sea, él quería ejercer políticas públicas a partir de una creencia personal de su fe, Justo. lo cual creo que no aplica en ninguna democracia. Correcto. ¿Qué pasa cuando metes a Dios en la ecuación? Cuando metes a Dios en la ecuación, estás justo haciendo todo lo que vivía de Charlie Kirk, que es ya no hay diálogo, ya no hay debate, ¿no? Dios es el único y es la verdad absoluta, y esa misma lógica bajo la que han hecho pues las atrocidades de la historia de la humanidad desde pues, las colonizaciones, o sea, meter a Dios en la ecuación Eh, es callar a la gente lo Suena, que se está eso de explicando. meter a Dios en la ecuación de las políticas públicas Ujú, y Estados Unidos se jacta de la tierra de la libertad y las democracias, pero me parece que es el mismo fondo de países como Qatar, como ujú. Arabia Saudita, como Irán, ¿no? Tan fundamentalistas, teológicos. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que es un cambio de religión, no es otra cosa. Hoy en la mañana, después de todo este escándalo, vi a un comediante que me recomendó mi amigo personal, Héctor Gómez, que no sé si esté viendo la transmisión, pero le mando un saludo. Mark Norman. Siempre me ha recomendado a Mark Norman y lo empecé a ver y lo empecé a seguir.
Y hoy en la mañana Mark Norman posteó un chiste también sobre Charlie Kirk, que a ver si lo puedo leer bien, porque está muy rápido el video. Em, Dice Charlie Kirk, muy loco, ¿no? Muy triste, no está bien. Eh, es increíble que lo vi apenas hace 3 semanas y de repente veo la televisión y, oh, demonios, ¿no? Dijo otra cosa, pero todo esto pasó muy rápido. Yo me desperté al día siguiente, eh, no me sentía bien y me empecé a sentir mejor cuando prendí la tele y de repente vi, es el 9/11. Y luego dice, eh, está muy salvaje eh, que a cualquier persona hoy le digan NAZI. Dice, llamaron a Sydney Sweeney NAZI, ¿no? Ujú, Dice, increíble, Sydney Sweeney, solamente por vestir unos jeans y todo ujú. eso. Le dijeron NAZI, pero yo la llamaría Hitler. Y le hace el saludo. Y ya, o sea, lo conté muy mal, ¿eh? No, 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 no tengo la gracia de ese señor. Sí, Pero es el texto lo que me llama la atención y que aparte lo hizo en un show en vivo, o sea, en un claro. show con mucha gente. Eh, Ujú, si el problema es lo que dijo Jimmy Kimmel, ujú. ¿cómo le va a hacer la administración Trump para callar a todos los demás comediantes que siguen haciendo shows chistes de eso? O sea, es inevitable, ¿no? Tienes que ser el régimen de Corea del Norte quizás para completamente acallar a todos. Digo, no es que Estados Unidos no tenga la capacidad estatal de hacerlo, pero entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues tienes que ser el régimen de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que, también las narrativas que controla, todas sus intervenciones y cómo las percibe el mundo, por ejemplo, a propósito del ejemplo de Corea del Norte, pues no es tan así, ¿no? Pero sí creemos que es así justo porque Estados Unidos controla los medios desde siempre. Y, pero tampoco, bueno, no sé, o sea, pues qué bueno que justo mucho comediante y todo siguen hablando de todo y que tampoco sea tan fácil acallar a todo el mundo. Porque seguramente en todos los clubes de comedia de Estados Unidos, te garantizo que hubo al menos alguien que habló de Ujú. Charlie Kirk al día siguiente de que lo desvivieron. Sí, Es increíble, o sea, no creo que la gente se comporte de otro modo, ¿no? Pues es un tema que está trending, que todo el mundo sabe, que saben que va a levantar provocación, ¿no? Que va a generar división de opiniones. Como comediante te vas a ver tentado en tocar ese tema, sí o sí. Y siento ujú, que lo de Jimmy Kimmel fue apenas una pequeña probadita de lo que se dijo en todos los clubes de comedia al día siguiente. No, no, ujú. no sé por qué, no entiendo por qué también prestarle tanta atención a alguien como él. Sí, y Sí, sobre todo si dicen que ya no tenía tanto rating. justo, justo, creo que, bueno, tal vez es un escarmiento inicial, no sé, pensando fatalistamente. O sea, porque no tenía mucho rating, pero sí todo el mundo topa a Jimmy Kimmel, ¿o no? ¿Qué Sí, piensan? El pedo, a ver, dice Roman Cast, el pedo es que hagan los chistes en televisoras a nivel nacional, no tanto en los barcitos o canales de YouTube. Es un pedo, ¿verdad? ¿De qué lado estás, Roman? este, sí, bueno, en ese sentido sí tiene mucha razón porque la televisión pues magnifica un poco, eh, Sí, sí, pero, sí, tienes razón. Ujú, pero también sabes, recordando un poco como lo que hacía Jimmy Kimmel, es que justo no tiene mucho que estuvo de vacaciones ujú. y hubo conductores invitados. Uno de esos conductores invitados fue Diego Luna, amigo personal de Kimmel, Ok. que ya había estado muchas veces en aquel show
Y es que la costa oeste de Estados Unidos, pues es donde se concentra la mayor cantidad de migración latina, de migración mexicana sobre todo, ¿no? Ujú, Entonces también siento que a lo mejor el show de Jimmy Kimmel empezaba ya a representar una contra al gobierno federal, porque pues estando en Los Ángeles, estando en Hollywood, donde habían sido las redadas masivas y la ciudad se opuso, y el alcalde y el gobierno es demócrata, y tienen una ciudad como San Francisco, que siempre la han considerado un santuario liberal, ¿no? De la comunidad LGBT, de la comunidad afroamericana, etcétera, etcétera. Como que siento que el primer golpe a Kimmel es decirle a los estadounidenses, esto les va a seguir pasando a todos los líderes de estas libertades wokes, ¿no? Según ujú. ellos. Woks. Sí, Y, perdón, dice Roman que se refiere a que eso o no, a Trump. Sí, perdón, me tardé en entenderlo. Eh, perdón, Román, pero dice. pero entendimos. Tienes razón. Y ese episodio con Diego Luna, pues tuvo mucha repercusión, porque aparte habló en español, la mayoría, yo entré a las redes oficiales del show y veía un chingo de comentarios en español, que pues pienso que le han de doler a los gringos de cepa, ¿no? De decir, ay, ¿cómo están hablando español? Regrésense a su país y no sé qué. Que por cierto también fue otra política de Trump, ¿no? Hacer oficial el inglés como idioma de Estados Unidos, que Estados Unidos no tenía idioma oficial. Va a sonar Ujú, raro, pero no tenía idioma oficial. mm, Pero al pues, hacer el inglés oficial, ujú, ya toda la documentación del gobierno tiene que ir en ese idioma, dejando sí, fuera a toda la gente que no habla español en aquel sí. país. Siendo un país de inmigrantes a un país de colonizantes, Exacto. Entonces, no que sé, también son inmigrantes, por cierto. sí, quiero pensar, me acordaste ahorita cuando Trump se entrevistó con Angela Merkel, la ex primer ministro de Alemania, Ujú. y que le dijo, sabe, yo también tengo descendencia alemana, y que Merkel se rió. No sé, me recuerdo un poco esa, en su primera administración, fue casi como, "Mm". Alguien debió de haber hecho un meme en aquel entonces. Este, pero yo siento que va por ahí, a lo mejor la censura al show de Jimmy Kimmel, que era ya, creo, de los últimos que todavía se grababan en vivo en Los Ángeles, porque ya casi todo se hacía en otros estudios de California o en Nueva York. Y como que se había quedado en ese sentido. A mí también todo esto me recuerda un poco a la época oscura de Hollywood en los años 50, cuando Ujú. todos perseguían comunistas. Aquí me parece que ahora todo el Claro. mundo persigue a wokistas, vamos a decirle así. Y no Ujú. sé. Sí, o sea, como que hubo un momento por ahí de 2020, 23, que ser woke pasó a ser una palabra derogativa, despectiva. Ujú, Y antes era solo pues ser woke, ¿no? Estar despiertos, ujú. y sí, ahí estamos, para allá vamos. Había también un chiste ahora después de lo de Charlie Kirk que decía que Charlie Kirk era tan anti-woke que ni siquiera se despertaba, ¿no? Porque decía, ni siquiera, never wake up, algo así, no recuerdo cómo decía en inglés. Y no Kipling. recuerdo quién hizo ese chiste, pero también lo llegué a escuchar. Pero es lo que te digo, hubo chistes, hubo un chingo de chistes sobre Charlie Kirk. Lo que Sí, dijo Kimmel es nada. y lo seguirá viendo. Sí, creo que, bueno, vamos por esto de que dice Román, que es como la tele nacional y que es como él, pues la forma que más tiene, bueno, si hace tratos con Facebook y con Mark Zuckerberg y así, bueno, la tele y las redes de, pues, controlar las narrativas, ¿no? Los barcitos, aunque salgan en redes sociales después, pues como los, ojalá que no los pueda censurar nunca a los comediantes en los barcitos y que no me maten por insultar a Trump. Un día, Ok. eh, ¿Un día qué? o sea, que no me maten por Ah, hacer ya, pensé que chistes ibas a de decir Trump como algo un día, más. Dije, que un no día nos qué, maten. Un día, ¿qué sigue? un día qué va a pasar.
Eh, Este, yo iba a hacer unas preguntas. sí. ¿Qué? Porque justo de ahí van mis miedos. ¿Qué significa para el mundo de la comedia que censuren a un Jimmy Kimmel, que late night, a un Jimmy Kimmel y ¿qué significa para el mundo de la comedia? Ya no me acuerdo de las demás preguntas. ¿Porque estabas cantando o qué? No, porque canté para a ver si me acordaba en lo que Ah, ok. cantaba, pero solo canté la misma pregunta. Sí. ¿Qué significa para el mundo de la comedia que censuren a alguien como Jimmy Kimmel? Creo que era la pregunta. Exacto, Sí, escuché bien, ¿es correcto? es Ahora yo voy a hacer correcto. como Charlie Kirk. Vamos a debatir. Que ni eran debates, ¿eh? Vi Sí, varios que yo decía, no manches, eso ni es un debate, nada más escoges al más menso, perdón que lo diga, y pero, gritas o sea, encima de ella. me Ajá. refiero a alguien que a lo mejor sí tiene su postura muy clara y defiende algo, pero que no se sabe expresar Ujú, y lo justo. pones contra este güey que definitivamente sí era alguien bastante listo para hablar, para la palabra, para darte la vuelta y queda bien. No sé, para mí lo que hacía Charlie Kirk eran como las mañaneras, porque era poner a la gente a modo, ¿no? Para Ujú, que, preguntan lo que yo quiero y me veo bien, y yo luzco exacto. bien. Eh, yo creo que lo que significa este golpe con Jimmy Kimmel, o sea, ahorita es muy fresco, pero si no regresa al aire, yo creo que sí están ya casi Vamos a morir todos. están sentenciados primero los late night shows, Ujú. primero que nada. Sí, las late night shows, digo, las cosas de Ben Shapiro y Charlie Kirk y las mañaneras, como Luis Echeverría, ¿no? No es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, y ya no me posiciono en nada y evado la pregunta. Ujú. Ujú, Exacto. Es no posicionarte en nada, dejar ahí como un vacío para que se llene con puro rumor, pura controversia, puro... Es lo que decía, creo que Charlie Kirk y Taylor Robinson vienen de la misma base. O sea, ahorita dicen, no, es que uno es de izquierda y otro de derecha. Eso ya no importa. Eso a nadie nunca le importó en un principio. O sea, ya no es la Guerra Fría. Ya no está ujú, eso tan marcado. Aquí lo único que cuenta es ganar o sentirte ganador cuando hablas con alguien, no entenderlo, sino es, ya te aplasté, sí, ujú. y como yo grito más fuerte, tengo la razón. Exacto. Creo que eso es lo que hacían. Eh, Saludos a Ben Shapiro y el Chicharito y Temacho. saludos a Chicharito, que debe estar barriendo su casa, espero, o haciendo la cena. Eh, Pero, espero, Chicharito, espero. Este, fíjate qué raro, estabas hablando de Charlie Kirk, de Jimmy Kimmel, salió ahorita el Chicharito, pero todos tienen la misma base, ¿te das cuenta? totalmente. Ya nadie habla ni expresa nada, todos gritamos y queremos gritar más fuerte e imponernos ante el otro y El que decir, grita más fuerte gana. exacto, exacto. ¿Cómo Dice decías? Román. Ajá. No, ¿qué decían? Jimmy Kimmel era el único late night show que invitaba a bandas o artistas de géneros diversos y no la misma Ujú. música mega comercial. Es cierto. Sí, 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 había muy buenas bandas. Es un Eh, buen show de variedad. sí, eso también tienen los late night shows, ¿sabes? Y eso es algo que yo siempre creo que la televisión mexicana debió de copiarles. Lastimosamente nunca lo hizo, pero la apertura en cuanto a invitados, ¿no? Y creo que también, ay, qué bueno que comenta eso, Román, porque los late night shows por mucho tiempo se jactaron de ser muy plurales, Ujú, o sea, de tener una amplia variedad de invitados conforme iban pasando las décadas, ¿no? Porque pues en un principio en los 50 no fue así. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que el show de Ed Sullivan, digo, lo recuerdo no porque lo haya vivido, porque pues no soy tan ujú, grande, pero lo recuerdo porque lo he leído. El show de Ed Sullivan ujú. es un show de los años 40, finales de los 40, y creo que llegó hasta la década de los 70,
Fue muy controversial en su momento porque era un gran show que pasaba en prime time en Estados Unidos, Ujú. domingos en la noche, que por cierto, siempre en domingo fue la calca tropical de ese show, Mm, para que se den una idea de cómo era el show de Ed Sullivan. Eh, Presentaba músicos y fue muy controvertido en su momento porque presentó músicos negros, así, tal cual, ujú. ¿no? Sí, en un Eh, momento muy... los debutó, Ujú. debutó a estos grupos como las Templates, me parece que se llaman así, Templates, esos grupos de tres mujeres eh, que hacían como coro, Sí, a los Jackson Five, ujú. a ¿a quién más? Mira, aquí tengo una lista. Eh, ah, no encuentro la lista. Perdón. Comenta algo, Jameken. Es que estoy tratando de Estoy buscarla. haciendo tiempo, ¿por qué no cantas una Ah, canción? bueno, Estoy haciendo le tiempo. gustaban a los artistas de color con música de polifonía, template, Coro, dije coral. coro. No, 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 es que sí hay, creo que no es templates, es otro nombre, no está por ahí, Claudio, Nati, que nos, ¿cómo se les llama? No sé de Bueno, qué estos estás grupos hablando. de tres mujeres que hacen Ah, sí, canciones como la de exacto. Mr. Sandman, would you bring Ándale. me in? Sí. Ah, bueno, aunque ese grupo sí era de personas blancas, ese que estás cantando. Bueno, claro, pero es que Pero era justo el en ritmo, esa ¿no? El época ritmo. las personas blancas copiaron toda la música de las Ah, es personas cierto, negras es verdad. y, o sea, un poco gracias a eso se voltearon a ver a las personas negras y, y al revés y también, Mira, sino todo lo contrario. debutó a Nina Simone, Nina Simone, Simone o Simón, grande. no sé cómo se pronuncia. Quincy Jones, que después se volvió productor, ¿no? Ujú, Justo de Michael Jackson. ujú, A todas estas personas que estaban en el famoso Motown o el Teatro Apolo de Nueva York, ¿no? Que eran como teatros de gueto. ujú, The Supremes se llama el grupo, ya me acordé, The ujú, Supremes. Este, Nat Ray Cole, también, ujú, cantante. Eh, Todos ellos debutaron en la televisión, a pesar de que ya tenían tiempo como, como músicos, pues no figuraban realmente en el mainstream, simplemente pues porque no eran invitados a ese tipo de programas populares, ¿no? Alrededor del país. Y este señor Ed Sullivan dijo, pues hay que invitarlos, ¿no? Aparte, los invitó en un proceso de cambio, ¿no? Cuando era la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, del 55 al 68, fue más o menos el tiempo en el que estos artistas empezaron a salir en televisión y pues fue todo un parteaguas porque antes nadie se hubiera atrevido a hacerlo. Entonces, pues es un poco de lo que los late night le han dejado a la cultura estadounidense y ahora pues tristemente también se están acabando y con estos manotazos de autoridad pues todavía más rápido. Había también un show en los años 50, no, en los años 60, que fue el más popular. em, Ay, se me fue el nombre de este señor también. Mm, 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 mm. Lo olvidé por completo. Justo cuando estoy buscando, olvidé por completo su nombre. Sale en un episodio de Los Simpson. En el episodio donde Krusty pierde todo y deja de ser famoso. Hmm. Eh, ya sé cómo lo voy a buscar. Mientras, pónganos, no se olviden de suscribirse, pónganos aquí en los comentarios qué piensan Román, Natalia, Jorge, Johnny Carson, el señor Johnny Carson. Johnny Carson. El señor Johnny Carson fue anfitrión del Tonight Show, el late night show más popular en Estados Unidos que duró muchísimo tiempo. Ujú, Y este señor también, justo en este clima político de los años 60,
se dio cuenta que tenía que darle un giro al programa y que ya no podía ser solo él el conductor único de ese show. Entonces invitó conductoras, Oh, invitó conductores de color, ujú, invitó conductores que tenían otro punto de vista muy distinto al de él, porque ujú, Carson pues representaba el conservadurismo blanco, era un hombre blanco que le iba muy bien en la vida, ¿no? Vamos a ujú, decirlo así, ujú, y también tuvo ese cambio y esa apertura. Entonces, no sé, para mí los escenarios representan la vida pública del país también, la tienen que reflejar de alguna manera. Entonces, creo que censurar a Jimmy Kimmel es de alguna forma también censurar a un sector de la población, que si bien a lo mejor vas a decir, pero Jimmy Kimmel era un hombre blanco, sí, pero creo que es un principio, ¿no? Es un por dónde empezar muy fácil. ujú, Ha habido late night shows conducidos por mujeres en Estados Unidos, como el de Wanda Sykes, que es una mujer de color, que también fue muy popular, tuvo su programa en los noventas, y ujú. justo creo que ella también se acaba de pronunciar en contra de esta censura. Claro. Entonces, algo también, tenías por ahí también lo que dijo una comediante de ascendencia japonesa, Atsuko, ay, se me olvidó su apellido. Sí, Atsuko, bueno, Atsuko Comedy. Gracias a la administración por recordarme lo poderoso, o sea, lo poderoso que es el arte que yo elegí y que literalmente provoca que los gobiernos y las figuras opresivas se sacudan, ¿no? Que vean pasos en la azotea y este, bueno, que tiemblen del miedo de lo que podemos decir o hacer. Ujú. Atsuko Okatsuka se llama la comediante. Una Ajá. comediante de ascendencia japonesa que publica eso justo en una foto con Jimmy Kimmel, ¿no? Ujú. Y continúa, ser una comediante de stand-up y estoy del lado de Jimmy Kimmel y del equipo del show de Jimmy Kimmel. Las personas que trabajan ahí son las mejores para nosotros y espero que reversen esta decisión. Por ahora, apoyen a sus artistas y comediantes favoritos y, em, eh, ¿cómo se dice? Embrace. Em, apropiense del poder y la importancia de la cultura. Apaguen a la gente que regularmente apoya a los F-asistas. Ok. A los F artistas. No, F-asistas, palabra que empieza con faz y termina con ista. Ya, ya, ya. Ya entiendo, ya comprendo. Muy bien. Ujú, ujú. Este, oye, ¿tienes el link de esta transmisión por ahí? Es un post No, no, de la no, de pero Atsuko. de la transmisión de Ah, ahorita sí, que claro, estamos haciendo, sí. Ok. Porque yo no la encuentro, no sé por qué. porque estás dentro de ella. Oh, ¿Acaso quieres romper la Matrix? Ya te lo mandé. ok. Ah, muy bien. Este, porque quería compartirlo. ¿Será por eso que no nos están viendo? Porque no he compartido esto. Te dije que si compartíamos el link. Se me olvidó, se me fue la onda. Sí, sí, se nos fue la Se idea. me fue la onda, pero en este momento, porque nunca es tarde, eh, vamos a, vamos a ponerlo. ¿En mm, dónde lo vamos a poner? ¿En Instagram? Yo también lo hago. sí, Perdonen, amigos, es nuestro primer día. sí, ¿Les está perdónenos. gustando? ¿Qué piensan? ¿Ya se suscribieron? ¿Qué piensan de nuestra torpeza? ¿Se sienten identificados? ¿Les ha pasado en sus en vivos o Mm, en la vida? Los en vivos son como la vida, porque está pasando ahora. Ah, no puedes agregar más de un sticker. Ah, ¿por qué? con links, o solamente un link por story.
Pues, Abrumada por el estado actual del mundo. ¿quién dice? Yo, tú no. Ah, Censura, esa palabra, sidio, este, ¿qué más, amigos? No, ya no hay nadie aquí, ¿verdad? Abrumada por el estado actual del mundo. A ver, yo también lo comparto. Inviten a sus amigos a live. vente, vamos a ver un live. Así Súbete, dígales. súbete, perdedora. Vamos a ver un live. Sí, ¿qué día es el día de vestir de rosa? Es los miércoles y el 3 de octubre es el día de Mean Girls. El 3 de octubre, próximamente. Ajá, porque es el día en el que Katie Heron le pregunta a Aaron Samuels. No, Aaron Samuels le pregunta a Katie Heron qué día es y ella le dice el 3 de octubre. Es el día de vestir de rosa. Sí, es el día de Mean Girls. Día Internacional de Chicas Pesadas. Sí, Pero es un solo día internacional, oficial. no creo. Nos ponemos solo nos podemos recoger el pelo una vez por semana. Ajá. Solo podemos usar Ay, qué bien, pan porque ya lo una tengo vez por recogido. semana. Y los miércoles utilizamos rosa. Son las reglas, ¿no? Ajá, las reglas, sí, sí. Las rompes. No, you can't sit with us. Ya no te Mm. sientas con nosotras, las abejitas, reinas. Qué buena película es Mean Girls. Es una gran película. Sí, 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 sí. Escrita por Tina Fey, por cierto. Ujú. Tú llegaste a ver, justo, mira, qué bueno, ahora me llega a la mente que Tina Fey también hizo un show parodia de los late night shows que se llamaba 30 Rock. Ah, Este, buenísima, ¿Tú le sí, llegaste a ver? claro. Sí, Bueno, no toda, como todo lo que empiezo a ver, pero sí, muy chida. como todo en mi 30, vida, dice. sí, como todo lo que hago en mi vida empieza y no termina. Ahí está, ya lo Mm. compartí. Ah, mira, si quieres te mencionan este, Va, aquí va, mismo va, lo para comparto. poderlo retuitear en Porque Instagram. hay algo bien importante que todavía me gustaría tocar, por eso dije, están a tiempo, Ujú. cosas que no hemos dicho. Pero después de toda esta, caldo político, hay algo que también está de fondo y que está dividiendo mucho a los comediantes estadounidenses, que es justo la reacción y las posturas encontradas respecto a la situación en Palestina, en la Franja de Gaza. Sí, Eh, yo más o menos te había comentado algunas cosas que había visto y tengo una lista de comediantes que están a favor de híjole. terminar lo que está pasando en la Franja de Gaza Ujú, y otros que son pro Israel, que va a ser muy raro lo que voy a decir, pero eh, por ejemplo, ujú. vamos con el primero y es más, tengo imágenes. Tengo imágenes. Espera, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Ay, no, me equivoqué otra vez yo con los stickers de la story. Disculpen mi ángulo de cámara, es que estoy invitando a la gente a este live. Live, live, live en vivo. Live. Mira, parece que sí está funcionando, ¿eh? Oh, genial. Bienvenides, bienvenidas. ¿Cómo están? Este, Oh, ahí se está compartiendo, ¿no? ujú, Bueno, vamos a hablar de Amy Schumer. La señora Amy Schumer, ujú, eh, judía, ujú. eh, pro Israel, Ah, no es la primera vez que se meten en polémicas.
que ya Mm, tiene un historial bastante grande, esta señora de polémicas. ujú. Eh, Ahorita ya no, ahorita creo que ya su publicista ha de haber hablado con ella y le ha de haber dicho ya, o sea, párale porque si no te vas a quedar sin carrera. Ajá. Pero fue muy polémica porque, por ejemplo, la acusaron de hacer chistes que denigraban a la comunidad latina, pero luego Mm, también a la comunidad afrodescendiente, mm, ¿no? Incluso intentó como citar palabras del este ministro Martin Luther King, ¿no? mm, ujú. Como para tergiversarlas y decir que, oh, si Martin Luther King viviera, estaría a favor de que hubiera Israel, Ah, no ¿no? mames. Y Perdón, perdón. incluso salió la nieta de Martin Luther King a Chas. callarle la boca y a decirle, no, no diría eso, no estaría a favor de ningún bombardeo, para No digas empezar. barbaridades, Ajá, Lupe. Mary Jane. No Ajá. digas Mary Jane, así le dijo. Este, y pues obviamente ella se ha posicionado mucho a favor del Estado de Israel, ¿no? Ha intentado como siempre mostrar su apoyo. Fue de las primeras, incluso, personas famosas que después de los ataques de Hamas dijo algo al respecto, ¿no? Junto con Gal Gadot. eh, y a Ujú. partir de ahí, pues como que siempre se mantuvo en esa línea. Eh, Otra persona, vamos primero con los pro Israel. Bill Maher, que a lo mejor si usted lo conoce un poquillo va a decir, ¿cómo? Si este tipo era muy, pues muy liberal, ¿no? Muy libre pensador, etcétera, etcétera. Pues sí, y es de los que más me sorprende a mí personalmente, porque pues ha tenido críticas bastante buenas y contundentes, ¿no? En contra de su propio gobierno, en contra de la sociedad, de la religión. Tiene incluso un documental por ahí que salió en Comedy Central. Bueno, yo lo vi en otra cadena, pero creo que es de Comedy Central. Religious, me parece. No sé si lo Ujú. pronuncié bien o si lo dije bien. Es más, no me acuerdo bien del nombre, pero es un documental donde él va al Vaticano y habla con gente de la Iglesia Católica y del cristianismo y se empieza a cuestionar como de dónde vienen estos mitos y por qué los seguimos, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de comedia que él maneja, ¿sabes? Muy crítica, muy aguda, pero pues en recientes fechas en su podcast, pues sí ha hecho también como comentarios muy al menos no entiendo por qué le tiran tanto hate a Israel, ¿no? Ala. Algo así. Mm. Oh, Eh, vaya. Vaya, yo no estoy cuestionando, no estoy dando mi opinión personal, ¿eh? Estoy nada más diciendo lo que he visto que han hecho estos comediantes. ¿Eres pro Israel, No, 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 Juan? tampoco, no, 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 no. Yo Este, sé, estoy molesta. pero pues este me sorprendió mucho. Es que, ¿sabes? Es bueno creo que dar este repaso porque Ujú, sobre todo en México, que a lo mejor no es tan polémico el tema. De hecho, decía una comediante gringa que entrevisté aquí mismo en este canal, por ahí está su video, Adele Fish. Ella sí. me decía que Ahí en está. Estados Unidos Ujú, esto sí es muy político y esto sí es muy tabú todavía ujú. porque la gente en Estados Unidos en su mayoría dice, no, lo que está pasando en Gaza no es tan malo, ¿no? O sea, pues Ujú. el Estado de Israel tiene el derecho de crecer y expandirse, ¿no? Este pensamiento Ok. colonizador que ellos mismos tienen y que no se dan cuenta que es colonizador, sino dicen, ah, es normal. Y ella decía que en México pasa todo lo opuesto, ¿no? Porque dice, aquí hablo de Palestina y dicen, ah, sí, a nosotros nos han hecho lo mismo, Justo. como Pero, que pues es que Estados Unidos también, nada más que ya está mucho más, adoctrinado y no sé. pues son posturas, ¿no? De los comediantes que no suelen tomarse mucho en cuenta. Ah, mira, este es Ed Sullivan, perdón, se me coló. Este es el señor Ed Sullivan, conductor. Ah, mira, aquí hay una que es a favor de que se detenga el genocidio y curiosamente ella también es judía. Su nombre siempre se me olvida. Hannah Heyman, Heimbinder. Hannah Heimbinder. eso. Ok, si usted está viendo o ha visto HBO, ella es la protagonista de la serie Hacks, buenísima serie que se la recomiendo ampliamente, sobre comedia, sobre hacer comedia. Ujú, Y ella pues saltó a la fama en ese papel.
también hace comedia stand-up. Recientemente en los Emmys, ella ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto Comedia, y al final del discurso justo dijo algo así como Fuck ICE, Free Palestine. Mm, Eh, y me llama mucho la atención ella porque sí es muy activista, sí es una persona que va a las marchas, sí es una persona que se pone a responder comentarios en sus cuentas. Incluso voy a usar la palabra peleado, pero a lo mejor no es así. ok. Simplemente han discutido. Ella ha discutido Sí. mucho con otros artistas que tienen una postura contraria a la de ella en ese asunto, como Jerry Seinfeld. A este sí, todo el Ay, mundo Dios. creo que lo debe de conocer. Mm. Jerry Seinfeld es pro Estado de Israel. Él ha comentado varias veces que siempre va a defender al Estado de Israel, a lo que representa, a sus valores. Hace poco dijo que la gente que está a favor de la libertad del pueblo palestino la pueden comparar con este grupo loco radical estadounidense que llevan capuchas blancas, ¿sabes? Y queman cruces. Oh, el Este, grupo con K, el grupo con Kanka, KKKK, así, KKK. el cacas, eh, este, clan de las él cacas. dijo que era lo mismo para él, ¿no? Porque los Mm, dos odiaban, y que uno odiaba a personas de color y el otro odiaba a judíos, y que pues que para él representaban lo mismo, ¿no? Él incluso decía, si tú me dices que eres de este movimiento pro Palestina, es como si tú escondieras decir odio a los judíos. Es lo que él dijo. Entonces los Este, judíos también odian a los judíos, ¿no? Los judíos pro Palestina. yo siento que el señor Seinfeld no está envejeciendo bien, Yo creo que perdón, alguien le pero está dando algo de dinero. sí, de por sí nunca, o sea, él en persona siempre, digo, no porque lo conozca, pero siempre me ha parecido un tipo medio pedante. Muy Eh, pedante. Bueno, es que entonces, sí, sí que, sí es como pedante. este, este señor, pues no sé, siento que no está envejeciendo bien. Eh, yo lo he visto mucho, bueno, obviamente vi todo Seinfeld, me gusta mucho esa serie. Hay el programa de Comedians in Cars Getting Coffee, que está en Netflix, donde hay datos muy interesantes y entrevista a otros comediantes, pero sí, también creo que no está envejeciendo bien, pero bueno, esa es mi opinión. También algo que le pasó a Seinfeld no hace mucho, apenas el año pasado, es que alguna vez se colaron justo personas a favor de la liberación de Palestina en Ujú, uno de sus shows. Entraron por la fuerza, bueno, no sé si por la fuerza o más bien se colaron, ujú. son dos cosas distintas, y pues intentaron hacer una protesta ahí, los terminó quitando la seguridad, interrumpieron el show, y él dijo un comentario así como de, oh, sí, ven, odiamos a los judíos, ya, ¿no te das cuenta que solamente me estás haciendo más publicidad a un judío? Y ya, ¿no? Mm, Como para aligerar la tensión entre el público. Creo que ha sido el comediante más atacado en ese sentido, ¿sabes? ujú. Quizás porque es el más popular, ¿no? El más vistoso. O el más. Otra comediante Ay, pro ajá. Estado de Israel, Ay, sí me decepcionó, la verdad. usted la va a Ay, Imperial. reconocer por The Big Bang Theory, Mm, es la que hacía la novia de Sheldon, se llama Majim Bialik, eh, una comediante que también fue popular en los noventas por la serie Blossom. ujú. Justo ella ha tenido encuentros en redes sociales con Hannah. Ellos dos han hablado fuertemente, intercambiando mensajes, Hablando este, fuerte. hablando fuertecito, intercambiando mensajes, una a favor, otra en Increíble. contra, ¿no? Maggie, prácticamente yo he leído sus comentarios en redes y dice, sí, no me gusta lo que está pasando en Gaza, pero el Estado de Israel tiene derecho de existir, ¿no? Bueno, es básicamente, es medio contradictoria un poco a veces sus opiniones, No, bueno. Ujú, pero bueno, tiende a eso. Un comediante que marcadamente es pro Palestina porque es palestino, Mohamed Amer, que ah, tiene una serie en Netflix que se llama Mo, así ujú, tal cual, Mo, y habla sobre su vida, ¿no? Su vida como inmigrante palestino,
alguien que no solo es un migrante, sino que viene de un estado que nadie reconoce, entonces es como si no fuera ciudadano de ningún lado, Ujú. y eso lo retrata él cómicamente. También hace stand-up, van 2 temporadas de su serie. Ahorita ha sido un poco discreto en sus opiniones, pero creo que es muy obvio decir que él está a favor, pues, de Palestina, ¿no? Porque, pues, él es de ahí. Este, esta es la empresa Nextstar, la que prácticamente está corriendo a Kimmel. Vamos con el siguiente comediante, Rami Youssef, comediante de origen egipcio, también a favor de Palestina. Muchas veces lo ha declarado abiertamente. Eh, no sé si viste Pobres Criaturas, la película de Pobres Criaturas, Hamilton. Creo que no. ¿No la has visto? Bueno, para los que la han visto, él sale en esa película. Él interpreta ahí un personaje. Ha salido en más películas, no se ha destacado mucho por ser actor, pero tiene una larga carrera haciendo stand-up. Tiene su propia serie animada en Amazon Prime. No recuerdo cómo se llama, pero habla de sus orígenes como inmigrante egipcio en Estados Unidos durante el 9/11. Mm, Seth Meyers, que es el otro comediante al que quieren correr, el que está en la mira de Trump. ujú, Ah, Seth Rogen, este es medio ambiguo, por un lado, ¿sabes? Seth Rogen, ganador de muchos Emmys en esta última premiación por ujú. su comedia El Estudio. Se llevó casi todo. Históricamente ha sido la comedia más galardonada en ese ámbito. Muy buena, por cierto, se les recomiendo. Está en Apple TV. Aquí en este canal hay un video respecto a esa serie. Pero Seth Rogen, también una persona de origen judío, justo voy a dejar de compartir esta eh, porque quiero leer lo que dijo Seth Rogen al respecto, me parece muy, muy interesante. Ujú. Seth Rogen en una entrevista en el podcast de Mark Maron, otro comediante, habló sobre su origen judío y sobre lo que para él representa ser eso, ¿no? Viviendo en Estados Unidos. Y él al respecto dice, voy a leer literalmente, ¿eh? Dice, para mí solo parece un proceso de pensamiento anticuado. Si es por razones religiosas, no estoy de acuerdo, porque creo que la religión es una tontería. Si es realmente para la preservación del pueblo judío, no tiene sentido, porque una vez más, no mantienes algo que estás tratando de preservar en un solo lugar, especialmente cuando se demuestra que ese lugar es bastante volátil, ¿sabes? Estoy Claro. tratando de mantener todas estas cosas a salvo, las pondré en mi licuadora y espero que ese sea el mejor lugar. Eso será. No tiene sentido para mí y también creo que, como judío, me alimentaron con una gran cantidad de mentiras sobre Israel toda mi Eso. vida. Ujú. Nunca te dicen eso. Oh, por cierto, había más gente ahí. Hacen que parezca como si ahí hubiera estado siempre y como si la maldita puerta hubiera estado siempre abierta. Se olvidan de decir ese hecho a todos los jóvenes judíos. Y le contesta a Mark Maron, me asusta hablar de eso, que también es judío. Y Rogan le dice, tengo miedo de los judíos, tengo 100% miedo de los judíos. Ok, esa fue parte de la conversación que ellos tuvieron en ese podcast. Ujú. Eh, Aquí a lo mejor tú puedes decir, ah, no, pues está claro que Seth Rogen no apoya el Estado de Israel. Puede ser, pero también él ha firmado cartas a favor de que se preserve de la integridad del pueblo judío en esa zona. Yo creo que ha de ser difícil también, ¿no? O sea, si te pones un poco en su lugar, no lo estoy defendiendo, Ujú. pero si tú vienes de esa comunidad y sabes que tu comunidad está siempre atacada, a pesar de que ellos también hacen cosas muy, muy culeras, ¿no? Perdón por la palabrota, jóvenes. Pero espérate, la carta para, dijiste una grosería, jeje. Te caché, dices. Perdón, YouTube. No, la carta para preservar al pueblo judío, pues preservar al pueblo judío no es lo mismo que preservar el Estado de Israel, ¿no? Claro, sí, sí, O sea, sí, al final la gente y sus religiones, no, que usen la religión y a la gente para esta, frutada colonialista horrorosa y palabra que termina en osida, no es culpa de la gente activamente, ¿no?
Mm, pueblo judío, por un lado, Estado de Israel, claro. otra cosa. Sí, de ¿O no? hecho, hasta ha habido pues movimientos, ¿no? De personas, organizaciones civiles, ¿no? Judíos pro Judías. Palestina. Exacto. Sí, 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 Yo tengo amigos ahí. definitivamente. Ujú, Creo que justo esta comediante Hannah Heimbinder es parte de esa ujú, comunidad. Eh, pero pues no sé, de repente es medio ambiguo. O sea, esta pequeña lista nada más la estoy exponiendo para conocer más o menos las posturas de cada comediante. Creo que es bien importante saber qué piensan las personas que nos entretienen, que nos hacen reír, ¿no? Que crean las grandes series que vemos, que consumimos. Por ejemplo, la cuestión con Seth Rogen es que tú, a lo mejor tú ves su serie, te cagas de la risa y ujú, está bien, o sea, no pasa nada, pero entender también a veces de dónde vienen estos capitales, este tren de pensamiento que crea estos guiones, pues creo que también es importante. Y vaya, no es que el estudio sea pro Palestina o pro Israel, ¿eh? No ujú, tiene nada que ver con ninguna de las dos. No tiene nada que ver con esa cuestión política, pero sí es importante saberlo. O sea, en el caso de Amy Schumer, ¿no? De Jerry Seinfeld, que tiene una serie que sigue siendo ultra popular, ujú. pues es interesante saber más o menos qué es lo que estaban pensando, ¿no? Que no se sorprenda luego nadie. Estoy seguro que ahora con lo de Jimmy Kimmel, estoy casi seguro que le van a sacar algunos trapos sucios, ¿sabes? Porque si la gente empieza a apoyar que no se acaba el programa, seguramente va a haber gente que dice, sí, qué bueno que lo quitaron, ¿eh? Sí, ya era un tonto y no sé qué, y como el mismo Trump, ¿no? Y estoy seguro que le van a sacar unos tweets de hace 40 años, ¿no? Ay, sí, ni había Twitter, ¿no? Entonces, pero le encontré un tweet de 1968 a Jimmy Kimmel, cuando ni había nacido, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la lista. ¿Tú qué piensas, Jamiken, ¿De qué en específico? de todo esto? De estar abrumada del estado actual del mundo, de que haya judíos, de que haya judíos. Ay, sí. No, 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 de que, ¿qué pienso? Necesito una, O sea, un tú, a ver, momento voy para a ponerlo organizar mis así. pensamientos. De ¿Eh? esta lista, ¿hay algún comediante que a ti te haya gustado? O sea, que tú veas, que tú digas, ah, pero pues sí veo su programa. Pues justo Mayim Bialik me decepcionó porque me caía bien, pero o sea, no sé, me más que decepcionó porque me caía bien, me sorprendió porque yo la, no sé, no creo que, o sea, como que parece una persona, pues que es estudiada, informada, no sé, o sea, a lo mejor voy a decir algo muy horrible, pero em, Y es neurocientífica, ¿no? Tengo entendido. neurocientífica y, Sí. o sea, uno esperaría que en la disciplina de ser científico el punto no es que los métodos científicos la verdad absoluta, o que justo el punto del método científico es aceptar que no existe la verdad absoluta y tratar de estudiar el mundo a través de eso. Entonces, como alguien que tiene que tener esa disciplina de conocer todo desde distintos lados y repeticiones y demás, eh, puede defender tanto a un estado gen, palabra que termina con ocida, ¿no? Ujú. Que no investigó bien. Y este, pues nada, en realidad sed- los sets y así, pues sí, consumo algunas de sus cosas, los del otro lado. Amy Schumer, por ejemplo, siempre me pareció su comedia un poco muy blanca y medio machista y, o sea, blanca no de humor blanco, blanca de supremacía blanca. Pues de hecho, justo Amy Racista. Schumer, como que muchos la tachan de eso, ¿no? De ser una white woman supremacist, Anda. de esa ala de derecha. Y aparte parece mucho, perdón.
Perdón, la señora sí se ve de esas señoras blancas que viajan en una camioneta muy Sí grande se y viven en suburbios y tienen a José, que es el jardinero, y a Pepe, que es el misma persona, pero ella piensa que son dos porque no habla español y no sabe nada y no le importan. Y ya estoy ve. inventándome una historia, ¿no? Bien cabrón. María, de Housekeeper. María de Housekeeper, Ajá, que es de México, pero ella piensa que es de Nicaragua. Bolivia y para ella son lo mismo. No, no sé, o sea, ya es hablar de más, ¿no? De la señora, pero sí, Amy Schumer, perdón, pero pues tiene un poco esa imagen, ¿no? Muy... Y Muy, fíjate que hay una película con ella y creo que con Ryan Reynolds, no recuerdo bien, ujú, Knock Up, no recuerdo bien cómo se llama, ujú. y se me hace muy chistosa la película. Creo que fue como a donde llegó a la máxima popularidad de ella. Y recuerdo que incluso creo que la vi en el cine y me pareció muy chistosa la película y decía, ah, qué cagada está Amy Schumer. Pero ya después, como que con el tiempo se empezó a salirle esto de, pues voy a hablar lo que pienso realmente, ¿no? Sacar el cobre de la... Sí, y a Ujú. opinar, pues cosas que sí son muy, muy tontas. ¿Te acuerdas tú de la polémica que también tuvo en los premios Oscar, creo que del 2021, donde le dijo a Kirsten Dunst que solamente estaba ahí como de mueble, como de sobra, que era una práctica de los Oh, Óscares, wow. ¿no? Algo así le dijo. Oh, Eh, vaya. ella era coconductora de los Óscares y Ujú. andaba ahí entre las mesas y dijo, ah, mira, aquí está Kristen Dunst. Y la quitó del asiento y se sentó a un lado de su esposo, Jesse Plimons, Mm, y le dijo, no te preocupes, querida, aquí tú eres un mueble nada más, o algo así. ok. Y pues vaya, entiendo, es un chiste. Ujú. Pero pues al día siguiente salió así en los periódicos, ¿no? Amy Schumer, misógina. Y a lo mejor sí fue muy exagerado también. Entiendo que el chiste fue muy pesado, pero ellas ya se habían puesto de acuerdo, ¿sabes? Ante Ujú. la cámara pareció que fue muy grosero. En realidad ya habían hablado de ese chiste. Tampoco Kristen Dunst fue como, ay, me humilló, me dijo tal, no, ya sabía. Pero estás de acuerdo que también desde el guión era medio extraño, ¿no? Era como un chiste. Ah, no sé, te lo pudiste ahorrar. Un chiste frutero. No sé Un cómo chiste no decir frutero. groserías. Mala onda. Mala onda, ese chiste mala onda. Un Pero ya la señora había estado envuelta en muchas polémicas. Este, yo no sé si separar al artista de la obra, la neta. Tengo Es que todavía yo creo dudas en que eso. en estas cosas de... Yo la verdad siento que la comedia es muy política y es una cosa que a lo mejor en la música y en el teatro y así, pero aún así, ay, no sé, es que todo el arte también es muy político, pero, o sea, es que por el impacto y papel que tiene en la sociedad, pero yo sí escucho música de Michael Jackson, o sea, es que te digo, amigo, a lo mejor solo estoy em, justificando mis frutadas, ¿no? Pero tampoco hay que sentirse mal, digo yo, ¿no? O sea, pues, no sé. Este podcast no tiene respuesta. Este podcast, este, este Ajá, canal no tiene respuestas, solo más preguntas. exacto. Pongan Somos sus la iglesia preguntas de la ahí duda. en los comentarios. Sí, Es- ¿cuáles son sus dudas? o sea, mira, yo personalmente Ujú, ya no consumo a Jerry Seinfeld porque prácticamente ya no ha hecho nada nuevo. claro. Pero, por ejemplo, hubo justo una película que se llama Frost, que está en Netflix, Ujú, en el que sale Jerry Seinfeld y Amy Schumer, ujú, comparten créditos. No me acuerdo quién más sale, eh, y la verdad es que me reí, me gustó la película, pero tampoco es la gran película de comedia, simplemente la vi y ya, palomera. claro. Pero creo que, o sea, lo que nos falta es como estar conscientes realmente de qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Eh, para mí, porque si no, pues entonces no hay criterio. Podemos pasar de largo. Vaya, voy a ponerlo un poco como los productos. Todo el mundo compramos porquerías que tienen los tres sellos, la neta. Pues son las más Todos. ricas. Pues sí, no agarras y dices, hay un Hershey's, no, no me lo voy a comer. Pero Sí, ya sabes, pues lo más sabroso.
sabes qué tiene. Sí. Entonces ya sobre advertencia no hay engaño, Ujú. ¿no? Yo creo que es lo mismo un poco con los artistas. Si usted cree que esta analogía es muy barata, póngalo en los comentarios. Muy burda, muy tonta, póngalo en los comentarios. Yo Ese creo fue, que esta analogía es muy tonta. Ay, sí. No, 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 o eso sea, pensé. para, para, pues es que la música de Michael Jackson es muy sabrosa, ¿no? O sea, pero no por, Suena como si Michael Jackson hiciera salsas o algo así. Es muy sabrosa para bailar. es sabrosa para bailar y cantar, ¿no? Em, o no sé, también los O sea, tú corales. vas a dejar de ver The Big Bang Theory porque sale Ya, ya esta entendí la analogía. Ok, Mayim Bialik. tardé mucho en llegar, amigos, perdón, sí. O Sí, sea, la sí vas a seguir estaba, viendo. yo solo estaba pensando en que sí quiero que tenga grasa, quiero comer un chocolate grasoso, unas papitas picosas y gastríticas, ¿no? Pero no es que voy a ver The Big Bang Theory porque Mayim Bialik es sionista, solo lo voy a ver porque a veces sí está cagado y no es tan machista, ¿no? Ujú. O sea, igual el Hershey's no lo consumes porque tiene grasa o azúcar en específico, lo consumes porque sabe rico. Sí, Entonces no es una analogía tonta, ¿ves? muy bien. Sí, tienes un punto. Pero, eh, Pero consuman mayordomo y Morelia, chocolate mexicano, ¿no, amigo? ya, yo dije, ¿de qué está hablando? No, no, no. El abuelita no Mayordomo, es Mayordomo mexicano. es una marca de chocolate. Ujú, Ah, ok, no sabía. ujú. Bueno, ojalá nos patrocinen un día. O el Chocolate chocolate del Mayordomo. bienestar. Chocolate del bienestar. No, hablamos ya muy mal de la mañanera. Tú te burlaste de la presidenta en el video pasado. Muy Yo, mal, muy mal, Jamequén. Bueno, pues esto creo que ha sido todo. Esta es nuestra humilde opinión sobre la censura a Jimmy Kimmel. Vamos a ver qué pasa al respecto, si sí lo van a bajar del aire, y que creo que es un mal signo para todos. Y a lo mejor tú dices, no, pero yo estoy en México, no, pues aquí qué va a pasar. a mí que me A afecta. mí qué me afecta. Va a Ujú. salir Andrea Legarreta diciendo, no, pero aquí no nos afecta. Eh, este, y en principio no. Pero Ujú. algo que comentábamos antes del live, Jamekin y yo, era justo la censura que también ejerce nuestro gobierno. Y ahorita le pasó a los periodistas que hablaron o criticaron a políticos de Morena, y que les aplicaron unas leyes así bien de maroma, que servían para proteger pues la integridad, para estar libre de violencia política de género, Mm, ¿no? ujú. Entonces, pues se las jugaron en contra. Y lo de Jimmy Kimmel, a lo mejor no están inventándose una ley ni nada, simplemente es un manotazo de autoridad, pero pues los manotazos de autoridad se pueden presentar en la forma que la autoridad le dé la gana. No De la necesitan magnitud que justificarse a la veces. autoridad le dé la gana. Y repito, si Ujú. eso está pasando en la que creemos es la democracia más avanzada del mundo, me Sí, encanta decirlo así, hoy la democracia más avanzada del mundo. país libre. ¿Qué nos puede esperar a nosotros después? Todavía no ha pasado nada grande, pero pues va a ser un mal signo que censuren a un comediante con tanta trayectoria por un chiste tan tonto, tan simple, ¿no? Por un comentario tan que al día siguiente nadie se acordaba de él. Eh, no sé, esa es Humilde mi opinión. opinión. Pero usted qué opina, déjelo en los comentarios, suscríbase a este canal si quiere ver más análisis de comedia. Esto no fue un análisis propiamente, pues porque fue un live, lo hicimos así como, Al vamos a chilazo. cotorrear. Eso dice. Un coto live. Exacto. Esperamos hacer más. Gracias por estar en este primer live, gracias por haberlo visto. Si estuvo un rato, aunque sea, muchas gracias. ¿Algo que agregar, Jameken? Este, gracias por venir.
no seas sionista. Digo, esto lo van a censurar. Nos van a quitar el video. No nos quiten el video, por Espero que favor. no. Gracias. Gracias, YouTube. Oh, Es gran líder. un live de Mean Girls. Es algo que tú habías propuesto también. Sí, pongan en los comentarios si Y se quieren ve un que live sabes de un Mean Girls. montón, ¿eh? Es como que sacó los datos. Ujú, ujú. Ujú. Bueno, ahí pónganlo en los comentarios. Vamos a ver si hacemos otro live sobre Mean Girls o cualquier otro tema más adelante. Mientras, muchísimas gracias y voy a cerrar esta transmisión que no sé cómo se cierra, que es mi primera vez. Ah, ya vi. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jameken, por acompañarme. Gracias por invitarme. También es mi primera vez. Bye. Nos vemos. Bye. Suscríbanse. Ah, ya se Está, acabó. Está bien. ya se acabó.